Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos al Desayuno Azul. En esta, la parte donde entrevistamos a un especialista con un tema en específico. Hoy vamos a hablar de algo que a todos, creo yo, nos tiene más que preocupados. Los días pasan y seguimos tal vez llevándolo de la mejor forma, pero muchas veces nos preguntamos por qué está pasando todo esto, qué tengo que aprender, tantas y tantas cosas que nos cuestionamos al día. Hoy vamos a hablar con Lari Obando sobre cómo aceptar lo que nos pasa en la vida. Lari, ¿qué tal? Bienvenido al Desayuno Azul. Buenos días, Ronnie. Bienvenidos. Y bueno, gracias por la invitación y aquí muy feliz de estar en sintonía con todos los radioescuchas. Muchísimas gracias. A vos y a Debbie también. Gracias. Debbie, teletrabajando en esta nueva normalidad que precisamente me agarro de eso para empezar nuestra entrevista. Todo ha cambiado. Todo cambió de un momento a otro, no estábamos preparados, no venden en las librerías un manual para acomodarnos a esta nueva normalidad, pero ¿cómo normalizamos algo que no sabemos ni cómo llegó, ni cómo se va a ir, ni cuándo se va a ir? Ok, una de las cosas importantes y tal vez por donde me gustaría arrancar es desde el punto de vista de que la vida muchas veces nosotros la enfrentamos sin las herramientas correctas. Me explico, por ejemplo, necesitamos hacer un hueco en una pared para colgar un cuadro, ¿verdad? Y entonces vamos a necesitar para esto un taladro. Pero no tenés un taladro, tenés un martillo, nada más. ¿Okay? Entonces, muy posiblemente termines despedazando la pared y no vas a lograr poner el cuadro. O tal vez sí se guindó el cuadro, pero tapó un gran hueco. Ponele, ¿ok? Entonces, muchas veces lo que nos pasa es que queremos enfrentar la vida con lo que consideramos que son las reglas, entre comillas, correctas para enfrentarlas, pero no tenemos las herramientas para poderlas enfrentar. Por ejemplo, la ley de gravedad. ¿Qué pasa si yo salto de un tercer piso y sin ningún tipo de protección? Me mato. Exactamente, ¿verdad? No importa cuánto querás, no importa cuánto lo intentes, te concentres, medites, siempre que saltes del tercer piso, vas a darte contra el pavimento, ¿verdad? Y es así como funciona, en este caso, la ley de gravedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La vida misma, el universo completo está regido por leyes y nosotros muchas veces las desconocemos. Y entonces lo que nos pasa y el sufrimiento arranca en muchas ocasiones porque queremos ir en contra de la ley o en contra de estas leyes o la forma en que el universo trabaja, resistimos esta manera y es ahí donde empezamos los conflictos en la vida. Entonces, tal vez haciendo un pequeño resumen de lo que me estás contando ahorita, muchas veces buscamos hacerlo todo lo más práctico o por lo menos lo que pensamos que podría funcionar. Sin embargo, en el camino vamos aprendiendo que no todas son esas normas y que al final las sacamos, como dicen, sacamos la tarea sin tener ese manual y sin tener esa formación para enfrentarnos a las cosas. Exactamente, digamos, y a veces no logramos sacar la tarea, ¿verdad? Por ejemplo, por decirte algo, no sé si has escuchado una frase que dice, todos los hombres son iguales. O todas las mujeres son iguales. Ajá. Ok, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí lo que yo estoy diciendo es, por un lado, que todas las mujeres con las que yo estoy o que conozco tienen el mismo patrón. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero ahí yo estoy colocando la responsabilidad en otras personas y estoy diciendo que todas las personas que yo conozco son iguales, cuando en realidad la responsabilidad es mía. ¿Por qué? Porque yo estoy siguiendo un patrón el cual atrae personas que tienen el mismo comportamiento. Entonces, ¿quién es el responsable y quién es el que está, en este caso, repitiendo el patrón? Soy yo. Entonces, muchas veces culpamos a otros de lo que pasa, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es el cambio en mí, ¿verdad? Y empezar a ver adentro qué es lo que estoy repitiendo, cuál es el patrón que estoy repitiendo para así poderlo cambiar. Cuando yo cambio mi patrón, ¿verdad? Entonces cambio también el resultado afuera.
¿Qué pasa si nos damos cuenta que nada de lo que queremos cambiar está funcionando? Es decir, los resultados son los mismos durante años y empezamos a darnos por la cabeza porque nada de lo que queremos nos ha salido como quisimos, como lo manejamos o como lo pensamos siquiera. ¿Qué pasa cuando se habla de un estudio? ¿Qué pasa cuando se habla de nuestra casita? ¿Qué pasa cuando se trata de nuestro carro? Se jodió el carro y así no lo queríamos. Pero es algo que nos está presentando la vida y nos lo está presentando de una forma tal vez un tanto grosera para que aprendamos algo. Todo tiene una explicación y todo tiene un aprender. De hecho que sí, y mirarlo así, digamos, a veces la palabra aprender no me gusta usarla porque regresamos al tema de bueno o malo, ¿verdad? Bonito y feo. O de si estamos, si hacemos caso nos premian y si no, pues nos castigan, ¿verdad? Y ya habíamos hablado de eso en la entrevista anterior que hablamos justamente sobre el tema del miedo. Pero digamos en este caso mirarlo así, no hay nada bueno ni malo, así de simple, todo simplemente es. La realidad no es ni buena ni mala, solo es neutra. Entonces, ¿qué pasa si lo que estoy viviendo no es, para empezar, no lo tomo ni como bueno ni malo, simplemente como algo que se me está presentando? Entonces yo dejo el juicio. Al dejar el juicio, porque recordad que vamos a juzgar las cosas por nuestras creencias. Digamos, yo estoy cerrando y tratando de cerrar un negocio, ¿verdad? Un negocio grande, un negocio importante para mí, y se cae el negocio, ¿ok? Lo perdí. Pero ¿qué pasa? Lo que para mí puede ser malo, ese negocio se lo dieron a otra persona. Y para esa persona, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba tratando de sacar el negocio y él fue al que se lo dieron, el que lo ganó. Entonces, lo que para una persona puede ser bueno, para otra persona puede ser malo. Entonces, esto pasa porque va a depender de la forma y de la óptica en que vemos las cosas. Entonces, algo importante es que nosotros tenemos que dejar de juzgar las cosas como buenas o malas. Ese es uno de los, o el primer principio que tenemos que tomar en cuenta para poder sacar, si se quiere, como mencionabas ahora, la lección o el aprendizaje de las cosas que Muy suceden. bien. Estamos hablando con Larry Obando. El tema, ¿cómo aceptar lo que nos pasa en la vida? Te comento algo muy rápido, Larry. Lo sopesas ahí unos cuantos minutos mientras salimos a comerciales y después te lo pregunto nuevamente. El fin de semana perdí a alguien muy querido, la niña esta que pues desapareció en el Chirripó y la encontraron luego sin vida. Y de verdad esto nos ha golpeado mucho a toda la familia. Pero ¿cómo aceptamos esto? ¿Cómo aceptamos que una persona que estaba llena de vida, una persona que amaba lo que hacía, una persona que de verdad nos hacía la vida un poco más llevadera, ahora ya no la tenemos? ¿Cómo lo aceptamos si realmente no estamos preparados para eso? Vamos a unos comerciales y te cuento esta historia muy personal, pero tal vez sea el caso de mucha gente. Perfecto, claro. Larry, te contaba acerca de algo que hemos sufrido mucho en la familia y que lo seguimos viendo como algo inesperado, 100% inesperado, y que no sabemos todavía cuál es el significado de, como decíamos al principio, de si hay un aprendizaje, de si hay algo que la vida nos está dictando, nos unió más como familia, los amigos estuvieron presentes. ¿Qué fue lo que ganamos con todo esto? Porque de verdad la pérdida de alguien siempre nos hace preguntarnos algo, cuestionarnos el por qué y hasta enojarnos con la vida. Claro, bueno, hablar de un caso específico ahorita es un tanto complicado porque pues hay que empezar a ver los detalles, pero digamos, hablando de forma general, y aquí tal vez vamos a tratar de pensar un poquito fuera del contexto normal que a veces pensamos. Algo importante es que la única causa del sufrimiento es lo que no soy capaz de aceptar. Cuando yo no acepto algo, cuando yo me opongo a lo que sucede, ahí empiezo a sufrir. Por ejemplo, regreso al ejemplo que ponía sobre el negocio que pude haber perdido. ¿Qué pasa si lo gané? Ahí no sufro. ¿Por qué? Porque lo estoy aceptando, ¿verdad? Entonces, cuando yo acepto las cosas, dejo de sufrir. Algo con respecto a la muerte es que
hay varias cosas interesantes. A nosotros nos han vendido la muerte como una pérdida. Socialmente hablando y por cultura, siempre lo creemos que hemos perdido algo. Y esto va muy, muy de la mano con creencias. Si usted es una persona, por ejemplo, creyente, ¿verdad? Usted sabe que hay vida después de la muerte, ¿verdad? Y hay un cielo donde pues la persona puede estar y la persona va a trascender hacia esa vida. Y cada quien entonces, con sus creencias. ¿Sí? Y cada quien con sus creencias. Exacto. Por ejemplo, si usted no es creyente, se lo voy a poner de esta manera. La primera ley de termodinámica, dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y nosotros somos energía, ¿verdad? Finalmente, si lo vemos en detalle, somos energía. Entonces, ¿qué pasa? Desde el punto de vista energético, nosotros también nos transformamos, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, cree en la reencarnación, usted sabe que pues, va a regresar en otra vida, ¿verdad? Independientemente de las creencias, porque como lo decías previo al programa, pues aquí la idea no es crear polémica. Jamás. Sino digamos, entrar en detalles de no importa cuál sea su creencia, finalmente hay algo más allá. Okay. Entonces, ¿cuál es el problema en este caso con la muerte? Que nosotros a veces creemos o resistimos las cosas porque queremos que pasen como nosotros queremos que pasen. Cuando nosotros no aceptamos lo que sucede, es que empezamos a generar un sufrimiento, ¿verdad? Y ojo, cuando aceptar, algo importante, aceptarlo no significa resignarme, no significa, bueno, ni modo, ya pasó y no puedo hacer nada, sino significa que yo voy a dejar de sufrir precisamente por las cosas que no puedo cambiar. Y ojo importante, y que no me corresponde cambiar. Yo únicamente lo que puedo cambiar está dentro de mí. La forma en que yo veo las cosas, la forma en que yo percibo las cosas y como yo deseo tomarlas, ¿verdad? Finalmente no hay nada afuera que yo pueda cambiar. Todo lo que sucede y la forma en que yo percibo las cosas, soy yo el que las puedo cambiar internamente. Y eso es algo importante, no resistir lo que pasa afuera, sino saber que es parte de un propósito, ¿verdad? Bueno, de verdad que esto nos abre una forma de evidenciarlo y de aceptarlo de una forma totalmente diferente y te agradecemos mucho por hacernos tal vez vislumbrarlo de una forma menos poética, menos romántica, más práctica de llevar. Esa es la parte más bonita de todo esto, poder conversar con personas como vos que ya tienen un camino andado y que también estás ayudando a otros a generar su propio camino. Tengo un comentario por acá que ingresa por medio de nuestro WhatsApp. Dice por acá, en estos días he perdido a 2 grandes amigos por causa de muerte inesperada. Duele mucho y aunque ha pasado el tiempo, los llevo en mi corazón. Ellos saben que no los olvido, aunque no comprenda el por qué partieron tan rápido y de la manera que lo hicieron. Qué parte más impresionante de este mensaje. Muchísimas gracias a Mabel que nos está mandando este mensajito. Y es cierto, el comprenderlo todo, yo creo que es una necesidad humana de tratar de entender por qué las cosas, no todo es el resultado matemático. Algunas cosas son incomprensibles, ¿cierto, Lari? Mira, sí, desde un punto de vista, como te decía al inicio, de la forma en que percibimos o nos han enseñado cómo funcionan las cosas. Pero aquí hay algo importante con respecto a lo que mencionó Mabel. A veces nosotros creemos que porque la persona no está, ya no está, ¿verdad? Y me refiero a la parte física, ¿verdad? Por decirte algo, nosotros como seres humanos, el campo de audición que tenemos va entre los 20 Hz y los 20 kHz. Y el rango de visión que tenemos va entre los 380 y los 750 nanómetros. Pero eso no quiere decir que es todo el campo de visión o todo el espectro de visión y audición que existe. Hay muchísimo más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros definimos como realidad? Lo que escuchamos o lo que podemos escuchar y ver, que son, digamos, de los 2 principales sentidos con respecto al exterior. Pero eso no es todo, ¿verdad? Como decía al inicio o hace unos minutos atrás, como la energía se transforma, nosotros a veces creemos que hemos perdido a seres queridos, pero tenemos sus recuerdos, tenemos sus memorias y a veces, no sé si
¿te ha pasado, por ejemplo, que soñás con una abuelita, con un abuelito, y tuviste ese sueño súper vívido y sentiste su amor, sentiste de pronto, te hacía alguna comida cuando era niño o probaste alguna comida y te recordó esos momentos? Y son momentos agradables y sumamente vívidos, ¿verdad? Y esto pasa, ¿por qué? Porque esto finalmente también sigue siendo energía y esta energía sigue con nosotros. Entonces, el detalle de esto es no resistir lo que pasa. Cuando nosotros queremos que las cosas sucedan de la forma en que nosotros pensamos que deben de suceder, es que creamos esa resistencia. Muy bien. Y esa resistencia es la que nos hace sufrir. Muy bien. 8 de la mañana, 26 minutos. Lari, te quedas un ratito más con nosotros para saber cómo aceptamos lo que la vida nos tiene y tal vez que son grandes sorpresas que muchas veces no estamos preparados para vivirlas. Entonces, quédate con nosotros y también los invitamos a ustedes para que sigan esta transmisión y si tienen preguntas o comentarios pueden hacerlos llegar al 874-40-999. Unos comercialitos, ya casi regreso con vos. Claro, ¿verdad? Y entiendas el entender como lo que describí ahora que significaba aceptarlo, ¿verdad? Entonces, cuando yo entiendo lo que sucede o acepto lo que sucede, me deja de pasar. ¿Te acordás la ley o la tercera ley de Newton que nos enseñaron en el colegio, que decía que con toda acción hay una reacción igual y opuesta? Entonces, te lo voy a poner de esta forma. Por ejemplo, estamos nosotros dos de frente y lo que hacemos es, yo te voy a tratar de empujar hacia la derecha y vos me tratás de empujar hacia la izquierda. ¿Qué va a pasar? Uno para la izquierda, uno para la derecha. Nos caemos, Digamos, vos estás empujando hacia la izquierda, me estás empujando a mí hacia la izquierda y yo te estoy empujando a vos hacia la derecha. Creamos una resistencia, ¿correcto? Sí. Pero vos me empujas hacia un lado y sentimos esa fuerza y yo tengo que empujar más fuerte para ganarte y vos me empujas más fuerte a mí para ganarme. Estamos haciendo un pulso, digamos. Exactamente. Ok, ¿qué pasa si alguno de los dos se quita? Ahí sí, se cae uno de los dos. Exactamente. O los dos. Correcto, el otro se cae. Pero dejo de sentir esa resistencia. Ok. Entonces, igual pasa en la vida, cuando yo no quiero aceptar algo, cuando pasa una situación y yo la juzgo como mala, como no puede ser, como no es posible, y le opongo una resistencia a lo que está sucediendo, hay una fuerza contraria que hace que yo sienta esa resistencia, porque no lo estoy aceptando. Y ahí es donde yo empiezo a sufrir. Cuando yo veo las cosas y entiendo que es parte de un propósito, que a veces, tal vez en el momento no puedo entender, ¿verdad? Por ejemplo, el famoso caso del empleado que trabajaba para Disney y lo despiden y entonces viene y decide montar su propio estudio y crea Pixar y después Disney se lo termina comprando por millones de dólares. ¿Ok? Al principio se puede haber tomado como algo malo, ¿verdad? Pero no hubo resistencia, ¿no? Bueno, creé mi propia empresa y a partir de ahí generó una oportunidad que después fue valorada muchísimo más, ¿ok? Entonces, el punto es no crear resistencia. Si yo quiero dejar de sufrir en la vida, el primer paso que yo tengo que hacer es dejar de crear resistencia y esta resistencia la dejo de crear cuando yo dejo de juzgar lo que me sucede como bueno o malo. Todo lo que nos sucede... todo lo que nos sucede en el camino ya está programado o simplemente va pasando y es algo que tenemos que llevar como una nueva enseñanza. Mira, digamos, hay personas que creen en el destino, ¿verdad? Ok, perfecto, te lo voy a poner así. ¿Qué es lo que sucede en muchas ocasiones? ¿Te acordás en el colegio cuando hacíamos exámenes parciales? ¿Ok? Hacíamos el primer examen parcial. En el segundo examen parcial salía la materia del primer examen parcial.
pues en algunas oportunidades y muy poco. Exactamente, es decir, usualmente no salía. ¿Dónde salía en el final? todo en el trimestral, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la vida? Cuando nosotros vamos entendiendo las cosas, dejan de pasarnos, igual que el examen, ¿verdad? Aunque digamos, en la vida no es que estemos en un examen, no es que tengamos o estemos propiamente siendo evaluados, pero sí, digamos, nos pasan situaciones recurrentes cuando no las hemos entendido, ¿ok? Cuando sigo creando resistencia. Cuando yo dejo de crear esta resistencia, es que ya lo entendí, y regreso al ejemplo de nosotros dos empujándonos, ¿verdad? Entonces, igual pasa, cuando yo entiendo algo, deja de pasarme y ya no lo veo en el siguiente examen, por decirlo de alguna forma, con la analogía que hacía del colegio. Entonces, yo puedo, cómo las cosas se siguen pasando y cómo hay un destino que las cosas empiezan a repetir cuando yo no cambio mi patrón. Cuando yo, ¿te acordás? Y para los radioescuchas que no estuvieron escuchándonos en la entrevista que hicimos hace unos meses atrás, ¿recordás que yo ponía el ejemplo mío personal con el tema de ser 100% perfecto a la hora de los exámenes? Sí, claro, me acuerdo. Ok, perfecto. ¿Cuál era ese ejemplo? Y lo recuerdo rápidamente. Que yo tenía que sacar nota 100. Cuando yo sacaba nota 100, mi papá me felicitaba. Cuando yo sacaba una mala nota, entiéndase, 90, un 85, había un castigo, ¿ok? Eso me enseña a mí un patrón, ¿verdad? En donde yo tengo que ser perfecto para ganar el amor de otros. Eso yo no lo sabía. Entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a crear un patrón en donde mis relaciones afectivas yo tenía que ser perfecto, tenía que sacar un 100. Si no, entonces no tenía el derecho o no tenía la posibilidad de ganar el amor de otros, ¿ok? Cuando yo encuentro el patrón, lo resuelvo, ¿verdad? Me doy cuenta que es lo que estoy diciendo y quito la resistencia. ¿Qué pasó a partir de ahí? Las relaciones de amistad, relaciones de pareja que establezco después de eso, dejan de seguir ese patrón y son relaciones empoderantes donde yo ya no compro amor, ¿ok? Entonces ahí rompí lo que vos estás mencionando, que es seguir repitiendo patrones o seguir un destino, ¿ok? Pero lo hago cuando quito la resistencia. Bueno, yo creo que con esto estamos más que entendidos que está en nosotros realmente el aceptar las cosas cuando vienen, cuando la vida se nos presenta de alguna forma que tal vez no nos gusta tanto. Ojo, que muchas veces, como decías, lo del trabajo que se pierde es tal vez 1 o 1000 oportunidades que se abren más, pero tenemos que verlo de una forma positiva. Vamos a hacer una pequeñita pausa y vengo a despedirte y agradecerte como tiene que ser. Lari, muchísimas gracias de verdad. Perfecto, que sí. Gracias, Ron. Azul 99.9. Lari Obando estuvo con nosotros en entrevista, un tema que de verdad en estos días más que nunca se ha tenido que llevar y aprender un poco de todo lo que estamos viviendo y evidenciando de otros lugares y de otras personas incluso. Lari, muchísimas gracias por tanto que conversamos hoy y tanto que nos pusiste a replantearnos. Y bueno, con mucho gusto, si querés dejar un mensaje final. Sí, algo importante, así como ahora mencionamos la ley de termodinámica, y la ley de Newton, es que hay otro tipo de leyes que a veces nosotros no nos damos cuenta. Y aquí voy a hacer una rápida referencia, por ejemplo, a lo que es la ley de correspondencia, que es una de las leyes que se conoce como las leyes del Kybalión o las leyes de Hermes. Y esta ley lo que dice es que a como es adentro es afuera y a como es arriba es abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que finalmente nosotros vivimos o materializamos en la vida es un reflejo también de nuestro interior. Regreso a lo que decía al principio, no es que sea bueno ni malo, sino que finalmente esto nos va a ayudar, como lo mencionabas tal vez ahora, Ronnie, a darnos cuenta de algo o a aprender, entre comillas, lo que necesitamos para continuar nuestro proceso de crecimiento, de evolución y finalmente ser felices en la vida. Entonces, mi consejo para las cosas que nos suceden es
Recuerden, no hay nada bueno ni malo, todo es neutro y finalmente yo soy el responsable de cómo abordo y qué es lo que logro aprender y en este caso para mi crecimiento y evolución en esta vida. Muy bien. Larry, ¿cómo te podemos ubicar en redes sociales? Gracias. Sí, Ronnie. Bueno, para los que quieran contactarme directamente lo pueden hacer al celular al 8394-9984 o bien nos pueden seguir también en nuestra página de Instagram, Geometría Sagrada G de gato, T de taza, Geometría Sagrada GT, y también en Facebook también nos consiguen con ese usuario. Larry, muchísimas gracias y que tengas una bonita semana. Igual para vos, Ronnie, y para Debbie, que está en casita. Pues, ya la vamos a llamar. Exactamente, pues que la pasen bien, y igual también para nuestros radioescuchas. Muchas gracias, que estés bien. Chau. Hasta luego.